Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de La Vieja Guardia, vuestro podcast de la época de los podcasts, de la época del confinamiento, tiempos convulsos, el primero de este año. Es la segunda temporada ya, es la segunda temporada de La Vieja Guardia. Decidimos empezar la segunda temporada porque, bueno, hicimos un salto en Navidades que no hubo podcast y ahora empezamos con fuerza la segunda temporada con los mismos protagonistas que la anterior. Ni más ni menos. Y los mismos temas, pero procuraremos... y con confinamientos también. ¿Sí, Fran? Con confinamientos también. O sea, esto va a ser... vamos a tener un archivo digital del confinamiento bastante serio. Pero bueno, estamos confinados, pero siguen sucediendo en el mundo muchas cosas, porque el mundo, aparte de ciertos temas en ciertas partes del mundo, también suceden otros temas en plan técnico. Y ha habido muchas noticias técnicas los últimos días, muchísimas. Algunas que están empezando a afectar a los usuarios y otras que no afectan tanto. Ha habido, está empezando a haber una migración de WhatsApp a Signal y a Telegram. Y hemos hablado un poco de eso antes de empezar el podcast, pero tampoco es un tema un poco no tan técnico, es un tema casi más social. Aunque hay ciertas personas que, hay ciertas personas que tienen más conocimiento de lo que hay por debajo de cada aplicación y todo eso, y que Signal es la aplicación que menos traquea, seguida de Telegram y después WhatsApp, que vamos, te graba hasta el ADN si puede. Y ha habido también una aplicación que se presumía competencia a Twitter, que era Parler, y que ha sido hackeada y que se ha montado el Cristo porque alguien se ha bajado 70 terabytes de datos de Parler, creo que eran. Sí. Y no sé si Fran o Sergio tienen los datos, conocen más detalles de eso. Bueno, habla tú. Sí, Fran, sí, Fran. Vale. Pues nada, no, yo lo que sé más o menos fue otro movimiento migratorio, esta vez por temas políticos, de Twitter a Parler. Y en Parler, pues por lo que fuera, creo que fue a raíz de que Parler, vamos a poner contexto a todo el mundo. Vamos a empezar a reformalizar porque esto además tiene su miga. Después de que le cerraran la cuenta a Donald Trump en Twitter y en otras redes sociales, pues se montó un poco de pollo. Hubo gente que dijo, censura y tal y cual y estas cosas, me voy de aquí. ¿Y a dónde nos vamos todos? Nos vamos a Parler, que es una red social sin censura. Por lo que fuera, dicen que porque había demasiada concentración de gente chunga, los de AWS se cogieron y le chaparon el chiringuito a los de Parler, que tenían la infraestructura ahí. Por otra parte, también Google quitó la aplicación de la Play Store. Y en todo ese rebumbio tecnológico de la gente de Parler, pues alguien entró, reventó bases de datos y tal, y sacaron pues 70 terabytes de información delicada, sensible de los usuarios, nombres, DNIs, contactos, DNI o carnet del número que fuera y tal, mensajes públicos, mensajes privados, mensajes borrados que no habían sido borrados, etc. Y es un poco creo que es la situación así un poco global de todo esto. Luego, a partir de ahí, podemos extraer muchas conclusiones. A mí la parte interesante
bueno, no sé si hemos dicho que Parler es de extrema derecha, absolutamente. No puede ser más derecha de nazismo para arriba, en muchos casos. El tema es que desde el primer momento empezaron a hablar... Yo no sé si o sea, es decir, parece que hay mucho de extrema derecha, pero he visto a gente por ahí que se ha metido al tema y tal, y no eran de extrema derecha, ni siquiera muy de derecha. Pero tenían Yo creo que hay de todo. Lo que pasa es que sí, lo que habrá ahí el grueso de la oleada que hubo fue con Trump y con todos los extremistas que acompañaran a el tema es que para poder loguearte te pedían, y ser usuario, te pedían tu carnet, una foto de carnet por delante y por detrás del carnet de conducir. Y esa foto, y tenías que ser, pues supongo que blanquito, y tenías que ser americano para demostrar que eras una persona de bien. El tema es que creo que te pedían una foto también de la parte de atrás de tu coche. Supongo que por si, para que pongas una etiqueta de Trump o algo así, ¿no? El tema es que se especuló muchísimo. No sabía que filtrasen tanto, ¿eh? No sabía que filtrasen, me parece. Filtró bastante serio. Conozco a gente de España que se metió a eso. Claro, pero usuarios, no sé si, para poder hacer cosas, tenías que ser americano. Y no sé qué tipos de usuarios tenían, ¿no? El tema es que desde el punto de vista, a mí me parece muy sorprendente, porque normalmente cuando lees sobre hacking no se suele hablar en detalle de cómo se ha hecho el hack o se especula directamente, ¿no? Pero aquí había muchísima desinformación, ¿no? Todo lo que se estaba contando en Reddit sobre cómo se había hecho el hack no tenía ningún sentido. Para alguien técnico o que ha hecho hacking, todo eso que estaban hablando eran patrañas. Y yo no tengo muy claro si era alguien intentando apuntarse el tanto o realmente era que lo habían hackeado así. Y a medida que iban avanzando, sacando más información, salió que había un API dentro de la aplicación móvil en el que tú le llamas un número consecutivo y te daba el siguiente recurso de la base de datos. Entonces, si empezabas por 1, te daba la primera imagen, 2, el segundo texto, el 3 y así consecutivamente, ¿no? Entonces, lo que se piensa es que ya el FBI tenía toda la información, porque antes de que se supiese que habían entrado a saco a descargarse Parler, el FBI ya estaba poniendo en la lista de no fly, de no volar, a los supporters de Trump, a la gente, a los que fueron allí Tal vez eso está relacionado, sí. Creo que fue hace un par de días o 3, no sé, porque estos tiempos son bastante convulsos. Fue antes de la gran nevada de Madrid, con lo cual ya nos despistó a todos. De hecho, sí. Bueno, haciendo un breve inciso, ahora me toca hacer de mí de All Man Yells at Cloud, que es el subtítulo de este podcast. Yo tenía un billete para este lunes para marcharme de vuelta a Berlín, pero como veis estoy en Galicia, bueno, no sé si lo veis, pero parece más Galicia que Berlín. Y aunque si nunca habéis estado en Berlín, no sabéis cómo son las casas allá, pero bueno, más feas incluso que aquí. Y claro, se canceló todo. Entonces yo también decidí buscarme otro billete. Y entonces realmente la única posibilidad de salir de Galicia a Alemania ahora es Iberia. Y me encontré un billete para dentro de un par de semanas o para la semana que viene, bastante barato. Y Iberia te ofrece la posibilidad de hacer una reserva, es decir, que pagas 5 euros y te mantienen el precio por 3 días, por 72 horas. Y decidí hacerlo por si acaso me contactaban Iberia conmigo diciéndome que me devolvían o la agencia, podía hacer algo con la agencia, que me devolvían el dinero o que me devolvían o me daban un cupón o que me cambiaban el vuelo. Decidí hacer la reserva y esperar esos 3 días. Pero ¿qué sucede? Que yo hoy me doy cuenta de que, voy a comprar el billete porque no es tan caro y me compensa comprarlo ahora y no esperar a que me contacten. Entonces voy a hacer efectiva la opción. Por supuesto, lo que pasó después os sorprenderá, o no tanto.
que la web no va. De Iberia no admite ni el pago, ni... De hecho, curiosamente da 2 errores diferentes dependiendo si estás en Chrome o en Firefox. Y vamos, es una cosa... Es un error bastante escandaloso. Bueno, los dos errores. Uno por lo menos aún disimula diciendo que es error interno general o algo así. Y el otro es ya pone, bueno, empieza página web empieza a descomponer el HTML. Bueno, yo pensaba, supongo que tendrá que ver mucho con la carga de estos días, pero no tiene más pinta de ser algo que está mal programado o algo interno de sistemas, alguna librería de JavaScript, porque después en la consola había varios errores en la librería iberia.min.js, que es la librería que carga la web de Iberia para hacer eso, que es una librería bastante grande, la verdad. Sería interesante. Maldito JavaScript, nunca lo considero un lenguaje. Bueno, al menos han quitado ActionScript, que el de Flash. Luego cuento yo algo sobre Flash. Eso. No, pero sí es un tema muy interesante porque creo que tiene pinta de verse a que algo de JavaScript, o sea, hay una relación bastante de odio entre ahora los SREs, llamémoslos SREs porque ahora son Site Reliability Engineer, es lo que son las ofertas de empleo para lo que es, y JavaScript, porque claro, depende cómo si se carga antes, se carga después, se carga y dependiendo incluso de las latencias que haya, la página no funciona. Cuando hay mucha carga, muchísimos usuarios, pasan muchísimas cosas, y esto es un error. No estamos hablando de una empresa pequeña, no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una empresa gigantesca que tiene, además, fue adquirida por una multinacional británica y que lleva años teniendo, funcionando. O sea, no es algo puntual, y que no funcione algo como eso, pero también había tenido otros problemas anteriores para comprobar la reserva y todo eso. Es decir, yo supongo que ante un evento como el que ha sucedido, fallan más cosas realmente de las que esperas que fallen. Esa es la consecuencia que tengo. No sé si tenéis algún comentario al respecto. Yo, por ejemplo, yo he hecho mucho frontend y mucho backend. Normalmente cuando veo que una web falla y quiero realmente hacer la transacción de lo que sea, me hago las llamadas del API yo a mano y voy depurando el API. Y muchas veces he conseguido llegar a la compra o cosas así, ¿no? Lo que pasa es que una vez me metí en un lío muy gordo porque yo hace 15 años dejé Estados Unidos y me volví a España. Y ocurrió que yo tenía pues todos mis ahorros allí, ¿no? Y en ese momento quería transferirlos a España. Y la web del Bank of America no me dejaba hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Pues me empecé a mirar los APIs y tal, a ver qué pasaba, cómo estaban haciendo las transacciones y resulta que... Lo normal cuando el banco no te deja hacer las cosas, mirar el API del banco. Normal. ¿Qué hace la gente? Y en aquel momento el Flash estaba muy permanente, ¿no? Estaba muy de moda, ¿no? Y había decompiladores de Flash, así que decompilé el Flash y me miré el API desde el Flash. Descubrí... Por cierto, inciso, el Flash, que en paz descanse, que ya sí. ha sido liquidado por fin. Y ya está ahí. Recientemente ha sido liquidado por fin, pero yo es como esos famosos que te dan noticia que se morían y dicen, pero este no había estado muerto hace mucho tiempo. Ya llevaba muerto. Pues resulta que esta gente hacía la comprobación de la cantidad de la transacción en el frontend. Entonces, tú podías hacer una transacción de $1.000.000 si llamabas directamente al API y le decías que hiciese la transacción. Entonces, claro, el límite de aquel momento eran $15.000-$20.000 o algo así. Yo pues, superé con muchas creces ese límite. Y recibí una llamada de teléfono en el que me decían, hola, somos de Bank of America, tenemos una transacción aquí y nada, y queríamos comprobar si es verídica. Y ahí descubrí la parte mala de los bancos americanos. Me dijeron, para certificar que eres tú, porque claro, no tenemos información, estamos hablando por teléfono, te voy a dar 10 nombres de personas y me tienes que decir quiénes son tus amigos aquí. Y aquí entramos en otro tema, las redes sociales o lo que sea.
Yo a Bank of America nunca le he proveído de ese tipo de información. Yo nunca jamás le he dicho, estos son mis amigos. Nunca he hecho una transferencia a un amigo a través de Bank of America. ¿De dónde saca Bank of America mi información personal para decir quiénes son mis amigos? Entonces, yo uso una cuenta de Gmail que es muy genérica, con partes de mis nombres y apellidos, ¿no? Y recibo emails de todo el planeta, ¿no? Y ese hombre me dijo nombres aleatorios latinos, que con acento latino también, además me era imposible entender los nombres. Y no había en ningún caso ninguna manera de que yo pudiese decir estos 3 son amigos míos, porque de esa lista no había ningún amigo mío. Entonces entras en los peligros de lo que son las redes sociales, la información que han obtenido por agencias. Sí, pero no, me parece tremendo que eso sea, bueno, antes que hayan optado por hacer eso, no se hayan cubierto legalmente, bueno, estarán cubiertos legalmente, que estuviesen cubiertos legalmente para hacer algo como eso. Hace 15 años a lo mejor estaba sin regular, pero ahora... No, en Estados Unidos sigue igual. Yo no creo que haya ningún cambio entre Estados Unidos y hoy día de las leyes de privacidad. La historia acaba con que me bloquearon las cuentas y me dijeron que tenía que volar a Estados Unidos con mi pasaporte y ir a un banco. La cosa no termina ahí, porque yo cogí y dije, joder, está mi cuenta bloqueada, ¿qué voy a hacer? Y realmente no podías entrar, me decía que no. Computer says no. Y entonces lo que hice fue, me miré otra vez el API y venía una llamada interna de recuperación de contraseña y cuenta. Hice la llamada interna, me llegó un email con un password y mi cuenta se reactivó. Entonces tú ves ahí donde están fallos de seguridad de un banco. O sea, yo hasta aquel momento, yo como usuario, yo no hice nada. Yo llamé con las mismas llamadas que hacía la aplicación. Lo que pasa es que pues, le quitaba el tick de esta cuenta está bloqueada y ya está. Entonces, claro, los APIs, ¿en qué momento el que diseñó ese API no se dio cuenta de que podía ocurrir que si... El problema probablemente fuera más que el que diseñó la API, que a lo mejor sí estaba bien diseñado porque tenía sentido que estuviera el API diseñado. del backend. El API Gateway que estuviera filtrando mal los métodos que no debían de estar al público. Supongo que debería de ir por ahí los tiros. Realmente yo accedí a la cuenta se reactivó completamente, no podía hacer transacciones, podía hacer lo que quisiese, y ya no hice la transacción a mano. Lo que hice fue cogí el valor de la cuenta y me hice un cheque a mí mismo, porque los americanos son muy de cheques, y me fui a mi banco en España, les di un cheque con mi dinero y me hicieron la transferencia. Lo siguiente que hice fue llamar a Estados Unidos y decir, oye, ya no tengo dinero en la cuenta, ¿me podéis cerrar la cuenta, por favor? Cosa que en España no puedes hacer. No, en España nunca jamás te van a cerrar una cuenta, te van a matar, te van a tener la cuenta abierta. Tardé, no sé, 4 meses o 5 en conseguir cerrar la cuenta del Banco Santander. Banco Santander, estoy ahí. Vuelvo usted mañana y tal y tal. Y yo desde Inglaterra a ver cómo lo hago, pero me está costando un poco. Y yo he visto mucho los peligros de los APIs, ¿no? Siempre hay un peligro. Y cuando desarrollo un API, siempre intento pensar esta validación dónde va a quedar. Pero todos desarrollamos con prisa, ¿no? Entonces, estas navidades he estado haciendo un software y se lo he enseñado a Manolo 5 minutos y en el primer minuto ya lo había hackeado. Entonces... Está claro que la dedicación, yo sí tengo experiencia en el tema, pero tampoco tengo la dedicación ahora para decir, venga, voy a hacerlo bien, porque, ¿qué más da? Lo meto en una máquina virtual y si entran, rompen la máquina virtual, ya sacaré otra. Pero no es muy difícil, ¿no? Llegar a un punto en el que, ¿cuál es el compromiso que tengo yo de seguridad? Pues el del banco debería ser supremo. O sea, yo no entendí cómo pude llegar hasta ese punto. Para mí es una historia anecdótica, pero
y seguramente ya prescrito si hay algún delito, porque ya hace muchísimos años. Pero no es normal. Y así está el mundo entero. Y todos los desarrolladores nuevos que entran en el mercado no se saben todas las técnicas que hay. Claro, es que ni los hay viejos. mucha gente que programa sin pensar en seguridad, Claro. con todo lo que implica. Y además, si no tienes luego un equipo que dé un repaso, pues lo que te pasa es que dejas puertas abiertas. Y además con cosas súper simples, ¿sabes? Con cosas tan simples como pues te doy acceso al fichero temporal que tengo en mi directorio y de repente te puedes mover por todo el árbol de directorios y sacas el etc password. Totalmente. No, eso es completamente cierto. Al final, pues es metodología, trabajo, cuidado en todos los niveles, tanto de desarrollo como de la parte de sistemas. Y ahí está. Yo estoy contento. Sí. Bueno, decía que no quería desviar un poco, o sea, no quería perder el hilo del tema con el que empezamos, tampoco quería reflexionar un poco con vosotros sobre el tema de las redes sociales y estas cosas. Pero bueno, acaba de decir lo que ibas a decir, pues nada, Sergio. No sé, te has perdido yo también el hilo. Vamos a ver. Manolo. Sí, Manolo. Respecto a este tema de seguridad, pasa también un poco lo que dice Sergio. Si tú eres una empresa pequeña con un par de desarrolladores, estás intentando sacar el producto, pasas 3 kilos de la seguridad porque no es el momento. El problema es que cuando es el momento ya es tarde. Siempre. No, ya. De acuerdo. Es demasiado. Pero claro, es que la seguridad y es como los test automáticos y muchas cosas de esas. Son cosas que realmente piensas, pues esto no es el core del producto. O me falta cobertura en esta parte, pero no es el core del producto, no es lo... ¿Quién va a entrar por aquí? Vamos a ver, ¿cómo vamos a tener tan mala suerte de que alguien descubra esto? Y claro, al final, pues hay escáneres por ahí, hay cantidad de escáneres que están continuamente monitorizando puertos, hay cantidad de gente mala ahí fuera. Los errores suelen ser habituales, con lo cual la búsqueda de errores suele ser automatizable. Claro. Yo recomiendo... Más de lo que parece. Yo recomiendo, por ejemplo, siempre revisar los logs de tus servidores. Es algo muy básico, ¿no? Entonces se puede ver como un porcentaje altísimo de los fallos en servidores viene de WordPress. Entonces, esta semana he visto que ponen /test, /wp includes, ¿no? Intentando ver a ver si has dejado una versión antigua del WordPress. Y entonces hacen un barrido intentando ver /old, /wp includes. Y eso da para muchas lecciones de WordPress. O sea, es increíble que un software tan inseguro tenga el 25-30% de todas las webs del mundo. Bueno, porque es gratuito. Yo no creo que sea inseguro, ¿eh? Creo más que es lo que estamos hablando. Tú empiezas a dejar cosas sin mirar y te entra por todos lados. De hecho, WordPress tiene un plugin buenísimo que si lo pones se encarga de revisarte todos los aspectos. Cambiarte la URL de admin, asegurarte las claves, quitar todo rastro de ficheritos para identificar el WordPress que tienes, pero si no lo usas. Bueno, a veces también incluso el problema no es el WordPress en sí mismo, sino los plugins que se meten. Precisamente, los plugins. Es decir, no, pero bueno, ¿a quién no le han hackeado un Word en WordPress? Es decir, a todo el mundo, creo, que lo ha montado en algún momento le ha parecido. Entonces, eso no le ha impedido a WordPress tener, pues, vamos a ver, es un buen producto para usar, para alguien, para publicar una web, y es gratuito, pero no es el único gratuito y no es el único bueno. Pero la competencia principal es la que estuve mirando las estadísticas hace poco de Joomla y Drupal, que son dos mamotretos bastante serios, sobre todo Drupal. Drupal es bastante feo, pero también están ahí. Es decir, también están ahí, pero no tienen la usabilidad realmente. Ahí sí que notas que si WordPress le ganó la batalla a esos dos, fue por usabilidad, porque son mucho más usables que no esos dos. O sea que hay muchos factores ahí, muchas cosas que no contamos. Volviendo a las redes sociales, si ves de Donald.win, que es otro que es fascinante, el código que está escrito por esa gente tampoco es un código profesional. Entonces,
muchas veces no sabes la privacidad dónde deberías enfocarte. En este caso, Parler parece que va a meter en la cárcel a muchísima gente por haber dejado esos accesos abiertos. Son peligrosos. Las redes sociales realmente, si la gente puede acceder a tu cuenta de red social en la cual a partir de ahora tú decides dársela a todas las empresas para que te permitan acceder, el día en el que tú le dices a tu banco, mi red social es mi login, estás creándote un problema. Es peligroso. Entonces, gracias a Dios, ActionScript, que a mí me ha dado de comer durante mucho tiempo, porque yo he sido desarrollador con Flash, el ActionScript ha muerto, porque la gente pensaba que al estar compilado y ser binario, realmente había alguna forma de protección ahí, cuando simplemente podías decompilarlo y ver lo que había dentro y ya está, ¿no? Era esa sensación de seguridad que tienes tú como desarrollador, pero no hay ninguna seguridad. Entonces, en las redes sociales tú tienes la seguridad de que subes tu foto ahí y cuando le das a borrar, se borra. Eso no ocurre. Normalmente tú haces los APIs en el que tú borras y marcas como borrado. No se borra. No hay nada que se borre en este mundo, porque borrar es mucho trabajo. Lo marcas porque está borrado. Una vez que me pidieron borrar dos artículos en cierta... Bueno, me pidieron hacer eso, marcarlo como borrado, y yo directamente los borré por error. Pero bueno, esas son cosas que pasan a veces y con las que no se cuentan. Pero sí, eso es cierto lo que dices. Es decir, que se marca como borrado y de hecho... recuerdo que pasó en el estudio de animación, hubo un leak una vez de cierta información, alguien que no debería publicó un vídeo que no debería en YouTube y YouTube, el estudio dio la orden de quitar abajo el contenido y Google o YouTube les dijeron que podía tardar hasta 7 días en borrarse por completo porque estaba completamente distribuido alrededor del mundo ese vídeo. Y es lógico por otra parte, porque tienes sistemas distribuidos, donde tienes almacenamiento en un lado en otro, backups en un lado en otro, y esas cosas pues llevan su tiempo. Es lógico. A ver, lo que no es lógico a veces es que diga pues algo se ha borrado y aparezca 10 años después por ahí otra vez. Hombre, siempre hay alguien que hace un backup. Eso es... Internet está siempre así. Sí, pero tú cuando reclamas tu derecho a que borren X cosas, tienen que borrarlo sí o sí. Salvo cuestiones de contabilidad, de cosas financieras que tienen que tener un cierto registro, lo demás lo tienen que borrar como sea. Pero muchas veces los sistemas no están diseñados para ser borrados. Te lo he dicho porque... todos los sistemas que he diseñado están hechos para ser recuperados. La parte de borrar es alternativa. O sea, no hay nada más peligroso que borrar algo. Entonces, visto los desastres que veo por ahí habitualmente, las cosas están hechas para ser borradas y olvidadas y luego no ser nunca recuperadas. Y sobre esto ya hemos hablado en algún podcast anterior de cosas que se han perdido para siempre, como lágrimas en la lluvia y tal y tal. Sí. Pero bueno, yo repito. Es un tema recurrente, en el podcast. Estamos un poco melancólicos hoy, nos noto un poco melancólicos, no sé por qué, será el cambio de año o el confinamiento que no cesa o algo de eso. Bueno, creo que Fran es un tema que él está muy, muy puesto, que es otro tema completamente diferente, que es toda la movida de CentOS y ahora Rocky Linux. Y todo CentOS, Red Hat, Rocky Linux, de todas formas, yo el quería, culebrón que no cesa. Irnos totalmente de esto y tal, sí. Yo quería hacer una reflexión sobre el tema de las redes sociales, del jaleo que se ha montado y todo esto. Me parecen unas lecciones interesantes. El otro día estábamos hablando Juanjo, que es uno de nuestros oyentes de nuestra comunidad, y yo sobre el tema. Y sacamos varias conclusiones que yo creo que me parecen interesantes. Una, que todo se repite en la informática. O sea, hay ciclos
que se repiten permanentemente. ¿Y por qué decimos esto? No lo estás sintiendo cosa rara, pero bueno. ¿Por qué decimos esto? Pues porque hemos pasado una época en la que la gente tenía sus blogs. Y tenía sus blogs y la gente, su forma de socializar era desde su blog y tal. Y hemos pasado a las redes sociales. Y las redes sociales es como un blog, pero es un coto más cerrado. Al final es un coto más cerrado. Y la tendencia futura que creemos, y Tim Berners-Lee está trabajando en ello en su proyecto Solid, que es una startup donde está montando un sistema distribuido, sistemas reales distribuidos, pues apunta a eso, ¿no? A volver otra vez a los orígenes de la web, que los servicios sean distribuidos y que no pase como aquí, pues que, bueno, a esta vez habrá mucha gente que sí le haya caído bien que Trump le hayan chapado la cuenta, pero en otra situación a lo mejor a alguno no nos podía caer tan bien si se la cierran y tal. Entonces, estamos en una situación que las redes sociales se ha demostrado que, y a mí me parece bien, o sea, yo monto mi chiringuito, llámese Twitter, llámese Facebook, llámese lo que se llame, yo hago las cosas, son mis normas, es mi casa y en mi casa se hace lo que a mí me da la gana, no lo que haga cualquiera, incluyendo los gobiernos. Entonces, en ese sentido, me parece bien, pero estamos en que eso supone una discrecionalidad que bueno, pues si queremos un mundo realmente más libre, más con mayor libertad de expresión y todo eso, creo que debemos de ir más hacia sistemas descentralizados. Sí, ese es un muy buen punto, porque hay bastantes temas ahí. El tema de la descentralización, ha habido bastantes discusiones en la red estos días. Claro, sí. Y además, fijaos que hemos comentado el tema hemos comentado el tema de Parler y cómo los han echado de AWS, y eso también nos lleva a otro tema. Y dice, claro, pero es que ahí ya no es que te han echado de tu infraestructura. Y entonces... Claro, te han echado de la infraestructura que estabas alquilando. Que la infraestructura que estabas alquilando. Y es otra capa más que podemos tener en cuenta. He visto debates interesantes por ahí, gente comentando, y dice, claro, es que tú tampoco puedes coger o sea, si tú tienes una tienda no puedes coger y decir, pues no dejo entrar a los negros, por poner un ejemplo, ¿no? No dejo entrar a los de tal ideología política, tal. Legalmente no puedes. No sé, no lo tengo tan claro si eso es, o sea, decir, hasta qué punto tal, pero incluso aunque sea legal. Existe el derecho de admisión, o sea... Existe el derecho de admisión, es un poco lo que ha pasado con Trump y lo que ha pasado con Parler. Les han aplicado el derecho de admisión. Pero mira en España, por ejemplo, Menéame siempre ha tenido el problema de que el gobierno ha dicho que lo que se diga en Menéame es responsabilidad de Menéame. Entonces, ya, ese es otra, ahí es otra derivada de este tema. Lo que pasa en las redes sociales es lo que pasa, o sea, las redes sociales son un medio, son infraestructura, porque si nos vamos al tema de infraestructura, en Internet tenemos el tema de la neutralidad en la red, que más o menos se intenta respetar, aunque a las compañías de telefónicas y demás no les hace mucha gracia, pero se intenta respetar. Y eso está bien porque digamos que con la neutralidad en la red no te deberían de poder echar de Internet. Sin embargo, eso a otros niveles se puede y se debe respetar. Esa es la cosa. Yo opino que desde luego una red social, opino lo mismo, que es mi casa y son mis normas. Y si me da un momento de cambiar las normas, pues el que haya entrado, mala suerte, que se vaya a la casa del vecino. En este caso, pues ha sido a Parler, ¿no? Claro, pero entonces... Pero ya partimos de que las redes sociales son un coto cerrado en Internet. Pero si tú has dejado entrar a alguien, entonces te estás responsabilizando por lo que hace y dice.
No debería, a pesar de que nuestro gobierno y nuestras leyes aquí en España lo apliquen así, pero yo creo que lo aplican así porque no son capaces de controlar el tema y dicen pues que se hagan responsables los servicios, que se haga responsable la compañía telefónica, que se haga responsable el que administra el blog. Y eso a mí me parece también bastante negativo. Me estaba acordando de la anécdota que pasó hace años. Estamos hablando ya de la prehistoria, año 2007, 2008, debe ser una cosa así. Hubo un jaleillo interesante porque, bueno, había unos blogs que estaban promocionando el tema de hacer boicot a los productos catalanes por no sé qué movida pasaba entonces en Cataluña y entonces pues una serie de webs que se dedicaron a hacer eso. Entonces el gobierno mandó cerrar esas webs. Esas webs eran blogs en Blogspot. Yo en aquella época veía, bueno, vamos en la época donde se veía muchos blogs todavía y se escribía mucho y tal, y de un día para otro dejé de poder hacer a todo Blogspot. ¿Y qué es lo que había pasado? Pues Reciris había bloqueado todo Blogspot directamente. Luego en unos días lo corrigieron. Pero se habían cepillado, o sea, no podías acceder de ninguna de las maneras a Blogspot. Sí, de todas formas, esto de la responsabilidad que dices, bueno, hay muchos grados y muchas cosas. Sí. Por ejemplo, ha habido una sentencia reciente que condenaban a alguien que había amenazado de muerte al exalcalde de Coruña. Y se condenó a la persona, lo había amenazado en Twitter. Y lo condenaron a cárcel a él. O sea, no hicieron responsable a la red social de la amenaza. O sea, tú si sueltas alguna burrada o barbaridad en las redes sociales, van a ir a por ti. Sin embargo, las redes sociales, yo sospecho que si la policía dice, oiga, que este señor está amenazando vía su plataforma al exalcalde de Coruña y la red social no borra ese contenido que es delictivo, sí. Entonces la red social sí que tiene un problema y también sería parte responsable. Pero te digo que también se debe a que Twitter no está en el mercado español. O sea, los servidores no están en España, la legislación... Pero se tienen que someter a la legislación europea, yo creo, igualmente. Y no igualmente, pero los abogados españoles van a ser un poco... Lo primero, muchos de ellos no hablarán inglés y no van a llamar Twitter, hola, llamen por teléfono a Twitter. Twitter tiene oficinas en España, hay Twitter España. Pues si tiene oficinas en España, entonces tendría que claramente someterse a... Si fuese Meneame, habrían ido a Meneame directamente, te lo digo. Exactamente, ahí hay un batiburrillo de cosas y bueno, yo creo que los gobiernos ahí están abusando mucho con las legislaciones que van introduciendo, están abusando mucho de soy el gobierno y si no consigo pillar al que ha subido la última película de Harry Potter, cojo y obligo a tirar abajo toda la plataforma entera del foro de donde lo hayan publicado en el torrent, ¿no? Estamos ahí en el mismo tema, o sea, una red social de compartir ficheros es una red social y normalmente pues intentan meter en la cárcel a los dueños de la red social donde la gente sube los torrents. Cuando un torrent lo único que es un identificador de dónde debería estar este fichero. Ni siquiera representa el fichero. Entonces, no, pero es el arma del delito. Es el arma del delito. El torrent final es un enlace, no es la información en sí misma, con lo cual... Entonces, el que comparte la información... Ya, señor, este es una pieza de metal, no es la muerte de este señor, no es... La muerte será si disparo, pero si la tengo metida en la pieza de metal, claro, en la caja fuerte... Si yo le vendo esta pistola a alguien y esta persona decide dispararla, dice, pues eso, entonces es mucho más fácil ir contra el que vende contra el armero que ir contra el cowboy. Me parece lógico por parte del gobierno. Lo que pasa es que en Estados Unidos, desde luego, siempre usaron otro tipo... Otra forma de pensar. Pero bueno, eso, que en general la conclusión que nos saca de esto es que deberíamos de irnos más hacia sistemas distribuidos de verdad y
Y ahí tengo yo una pregunta técnica. Que suponen también las redes sociales en sí mismo, porque al final se vuelve contra los propios usuarios. Esta vez, creo que mucha gente pensamos para bien, pero en otros casos puede no serlo. Panel. Yeah. Y ahí es donde entra, bueno, la pregunta técnica que yo tengo. Vosotros sois hombres que conocéis Internet muy por dentro, gente que conoce muy bien las redes por los internos. Trump tiene, claro, ahora se puso de moda, se está poniendo mucho de moda hacer tus listas de correo. No vamos a entrar, que hay gente que lleva con ellas hace mucho tiempo. Pero ahora es en plan, no, yo no quiero que me eche, entonces me hago mi lista de correo y me tengo mis clientes, sobre todo a nivel comercial. Pero, por ejemplo, otro gran vendedor, que es Donald Trump, tiene también sus listas de correo en Estados Unidos, y bastante potentes. De hecho, decían que fue una de sus armas principales. Y no se habla de ellas, no sé qué está sucediendo con el correo. Me parece pero el correo me parece también interesante que lo digas. Eso sí que no lo comentamos el otro día, pero eso es algo que llevo también pensando desde hace una temporada. Es otra de las vueltas al pasado. El tema de las listas de correo, bueno, las listas de correo que creo que hemos vivido todos los de la vieja guardia eran listas de correo distribuidas, donde ahí cada uno mandaba su correo y llegaba un montón de gente, pero había un montón de gente que respondía y todo esto. Las listas de correo que se están poniendo muy de moda ahora, son listas de uno a todos, pero sin tener un feedback directo. Vamos, viene a ser, yo creo que las listas de correo en ese sentido suplen de golpe el blog y el RSS, que en su momento funcionaron muy bien. Todos teníamos nuestros lectores todos no, mucha gente tenía su lector de RSS y era muy cómodo para seguir a ciertos blogs y tal. Y ahora, como eso ha caído un poco en desuso, pues como no vas a venir específicamente a mi blog ni vas a tener una señal de un RSS que te lleve a mi blog, pues cojo y te mando un correo y te enteras igual de lo que yo te digo. Y me parece bien, porque yo, de hecho, tengo unas cuantas listas de correo que sigo y tal, y que estoy suscrito y recibo información interesante. Y la leo cuando tengo tiempo y me apetece y tal, y ya está. Y el resto del tiempo además lo tengo almacenado. Con lo cual, como además yo soy de los que descargan el correo a su local, que no lo deja en la nube permanentemente y esto, pues recibo los correos y los tengo ahí para el infinito. Y así luego puedo sacar los trapos sucios para cuando alguno de los presentes se presente a presidente y esas cosas. Efectivamente. A mí lo que pasa con los correos, lo primero, odio el medio. Nunca me ha gustado mucho el sistema de correo. Yo tuve una BBS hace 25 años, más o menos, y tenía en Fidonet, y en Fidonet no era otra forma, ¿no? Tú enviabas un mensaje, ese mensaje iba en grupo y se distribuía. Entonces tu ordenador se conectaba a las 5 de la mañana y se conectaba a un nodo y distribuía todos los correos que había en tu BBS a Fidonet y se montaba una cadena en la que tenías que conseguir, pues, las tablas de rutado, tú hablabas con alguien y entonces esa persona te metía en esa tabla y entonces tus mensajes salían y se distribuían de ese ordenador al siguiente. O sea, y normalmente un correo podía tardar pues 3 o 4 días en recibir respuesta. Entonces, eran otros tiempos, ¿no? Entonces tú escribías algo troleando a alguien y a lo mejor el mensaje te podía volver una semana después, que no sé, era en plan, yo no sé de qué estamos hablando. Y normalmente pues eran por invitación, más o menos. Tú obtenías una lista de grupos y tú podías conectarte a esas listas de grupos y a ti te mandaban un paquetito con los incrementales de lo que tú tenías. Y pues, la verdad es que era un sistema en el que se obtenía información mucha más de calidad de lo que había ahora, porque la gente que estaba ahí estaba más involucrada. Escribías un mensaje sabiendo que era una carta que la otra persona recibiría cuando la recibía.
Y cuando se conectase a recibirla, eso era otra, ¿no? Se tenía que conectar a su BBS local. El tema es que hoy día los correos son muy fáciles. Tú siempre puedes meterte en una lista de distribución, recibir miles de correos. A mí los correos que me llegan de spam para intentarme venderme servicios todos los días, yo ya no aguanto los correos. Pero en este momento, a menos que realmente sea algo que realmente me interese, directamente va a la basura. Y todo, yo ojalá tuviese un botón que es de suscribir, de todo lo que digas, de suscribir. Cada vez que llega un email, si pone un subscribe, ya es darle directamente. En general suele haberlo, y si no, no tienes ayudas para hacerlo. Sí, aún así. Es más, están obligados por ley ahora mismo a tener el botón. Sí, pero por ejemplo, hoy he contestado por ejemplo, el curso para la gestión de flotas de vehículos. Mensaje de Madrid de febrero 2021. Curso bonificable por Fundai. Formación no reglada. Me piden que pague 500 euros para que yo como directivo tenga un curso para gestionar mis vehículos. ¿Qué vehículos? Yo no tengo una empresa de vehículos. Sí, pero esos cursos son subvencionados. Entonces, claro, habitualmente son cursos de formación subvencionados que ese dinero lo tienes de vuelta del gobierno. Mira, y se convierte en un muy buen negocio para las compañías que los ofrecen. Mira al final. Este mensaje fue enviado a su email por ser usted cliente o suscriptor de nuestra empresa y haber indicado expresamente que desea que le comuniquemos las novedades y promociones. Nuestra empresa nunca le mandará correos no solicitados ni con otros fines distintos al indicado. Yo no me he suscrito, yo no conozco a esta gente. Les he contestado, hola, ¿vosotros queréis comprar piezas en impresión 3D? Porque nosotros vendemos piezas en impresión 3D. Por cierto, el GDPR el reglamento sí, anti-spam o anti... La LLOPD de toda la vida. La LLOPD. Sí, la LLOPD, sí. ¿Vosotros por dónde os la estáis pasando? Gracias. Un poquito más correctamente. Pero yo no me he suscrito. Y realmente con esa frase que ponen atrás, creen que están libres de pecado. De que realmente como en ningún sitio yo puedo justificar que no me he suscrito a sus sistemas, me pueden enviar un email. Yo en este momento, hubo varias iniciativas en las que si tú quisieses recibir un correo, la persona tendría que pagar 1 céntimo, ¿no? Por poner un ejemplo. Era una cifra. Esa sería una buena iniciativa, sí. Entonces, si yo te envío un email a ti y te tengo que pagar 1 céntimo, si tú me lo envías a mí, te devuelvo el céntimo, ¿no? Eso sería un sistema distribuido de correo que funcionase. Entonces, eso me recuerda a todo lo que llevan años intentando hacer con la blockchain y miles de personas, pero no se logra hacer, porque al final vale $30,000 y va para alguien en Rusia. Vale $30,000 un Bitcoin. Lo estaban consiguiendo. Pero si eso funcionase, si yo recibiese dinero, pues encantado, enviarme todos los emails que queráis, por favor, suscribirme a todo. Cada vez que me enviáis un email, pues mira, en mi cuenta de spam de Gmail, en este momento tengo 600 emails en la bandeja de entrada. Y estos 600 emails tienen menos de 3 días. Joder, yo, si les cobro 1 céntimo, son 6 euros. Yo estaría encantado, ¿sabes? Entonces, si en el momento en el que alguien estableciese, venga, vamos a cobrar, pero soy yo el que cobra, no tú. ¿Vale? No me importa que tienes un porcentaje, un 10%, lo que quieras, pero cada vez que alguien me envía un email, tiene que pagar. Yo me suscribía, porque a mí todos estos emails no me valen para nada. Entonces, si yo doy mi permiso explícito de liberar esta cuenta del cobro, son gratis. Y de esta manera se establecería una red en la que yo me podría suscribir a noticias y cosas de la red de manera que tuviese sentido, porque solo recibiría el correo que me interesa. Y si alguien quiere hablar conmigo, que pague.
mi tiempo también vale dinero. Entonces, no lo sé. Las redes sociales deberían ser algo muy parecido. Tú me quieres enviar mierda, págame. Bueno, eso se intenta también, habitualmente en cripto se intenta mucho. Uno de los proyectos que más tracción tuvo, pero ahora no sé muy bien en qué estado está porque se cancelaron ciertos pagos que había, era BAT. BAT, de hecho, yo sigo usando Brave, lo uso muchísimo porque tiene un bloqueador anti trackers y anti todo, bastante anti publicidad bastante fuerte. Y lo trae de serie y es un Chrome con ese bloqueador. Pero BAT pagaba por ver anuncios, te sigue pagando por ver anuncios, y tú antes se lo podías mandar a los creadores. Pero eso lo cambiaron hace poco, pero no sé muy bien si hay alguna manera de poder seguir mandándole dinero. Por ejemplo, tú conectas una web y quieres mandarle BAT por tu atención, pues Basic Attention Token. Al final es un tema de la atención. O sea, tú pagas por la atención. Ese token se emite dependiendo de la atención que le des tú a algo. Entonces, si tú, por ejemplo, como usuario, puedes conseguir tokens viendo publicidad y después los distribuyes para, por ejemplo, si entras en una página web que tiene un foro o tienen activado esa parte en BAT, pues recibirías algún dinero. Esa parte la han sacado ahora, con lo cual ya esa parte no funciona. Yo creo que esos sistemas hasta ahora nadie ha conseguido o no había realmente un interés en que esos sistemas prosperen. Pero veremos cosas nuevas, supongo, no sé. No sé si volveremos a Fidonet, pero sí, seguramente veremos cosas nuevas. No, pero a lo mejor hacer pues una especie de Gmail, ProtonMail o lo que sea, en la que si tú quieres enviarle un email a esa gente, pues funcione con esta forma que he dicho, ¿no? De que tienes que pagar. Y de esta manera te garantizas de que, hombre, que tenga un coste. Si vas a enviar 100.000 emails, te lo piensas mucho, ¿no? Porque 100.000 emails también son $10.000 que, bueno, a alguna gente a lo mejor aún le sale de cuenta. No, pero un céntimo no deja de ser $1.000, pues aún es aceptable para una campaña de publicidad, ¿no? Entonces, sí. Sería para ver. A mí lo que me sorprende pues es donde la cantidad de sitios en los que mi información está distribuida. Y ya no hablo de Cambridge Analytica, sino de Crunchbase o donde sea, ¿no? Siempre te sorprende cómo están todos tus correos, todo está realmente enlazado. Hace unos podcasts hablamos de que, Manel, tú ponías un carácter extra en tu nombre, ¿no? Para poder... o no eras tú. ¿Alguien yo metí un icono de delante en LinkedIn para comprobar las automatizaciones que hacía la gente con mi perfil de LinkedIn. Pues hice esa prueba, entonces puse un asterisco delante y otro detrás en Unicode, ¿no? Y todos yo tengo un perfil CTO de no sé qué empresa, directivo de no sé cuál. Todo lo que era mío fue asignado a otra persona. Fue increíble. Durante un tiempo mi nombre fue como desapareció. Primero, tenemos un empleado que se llama igual que yo, y entonces todo mi perfil profesional se le asignó a ese empleado. Los recruiters, pues supongo que estarían intentando contactarle a él en vez de recontactarme a mí, porque su email pasó a ser mi email, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió toda esta parte de automatismos en la que enlazan los diferentes perfiles y todas tus cuentas de correo, ¿no? Porque lo que decía de Bank of America, ¿quiénes son tus amigos? Pues todo aquel que te ha enviado un email o que te tiene en la lista. Mind blown, no, es imposible. Esos no son mis amigos. Entonces, el caso es que descubrí que uno de los CTOs de una empresa en la que yo ya no soy directivo allí había tomado las credenciales de todos los proyectos que había hecho. Entonces, si buscas por Triditive, aparecía esa persona como director de la empresa. Y yo, vale. Y esa información es la que compran pues un inversor para decir, venga, voy a invertir en esta empresa. ¿Por qué? Porque este es el equipo directivo y estas son la gente y estas son las personas y este tiene un podcast que colabora con, se llama La Vieja Guardia. Entonces, como somos famosos,
pues valemos más puntos, ¿no? Y de hecho, ¿tenemos cuenta en LinkedIn o no? tenemos cuenta en LinkedIn, sí, la vieja guardia Sí, de sí. LinkedIn. Pues eso, también puedes contactarnos por ahí. El caso es que si tú pones el asterisco, estás un carácter de Unicode, estás rompiendo toda esa cadena. Me parece increíble. O sea, para mí durante varios meses he descubierto que sí, que puedes no ser anónimo, pero puedes romper todos esos sistemas y les lleva meses. Ahora mismo me están enviando emails de ofertas de trabajo para un Sergio que trabajó en Dropbox. Entonces, como tenemos un perfil muy parecido de pues, desarrollador aleatorio, frontend, backend, y yo también he estado en Dropbox, pero no trabajando, sino por otras cosas, pues encajamos, ¿no? Y resulta que desde que hice esa prueba de Unicode, toda esa información en internet está medio rota y no saben muy bien quién soy. Yo recomiendo a todo el mundo que lo haga. Pero bueno, ahora tú sabes que eso es un problema, porque ahora la gente nos va a escuchar y todo el mundo va a querer probarlo y vas a romper internet con eso. Sí, o sea, ese es un problema que a partir de ahí empezó a partir de, o sea, internet empezó a deshacerse a partir de este podcast, del primer capítulo de La Vieja Guardia de la segunda temporada. Internet empezó a deshacerse en el episodio de IT Crowd en donde buscaban Google en Google. Entonces ahí ellos rompieron internet. De hecho, eso me lo dice muchas veces, porque muchas veces la barra, yo pongo Google en la barra, porque sí, si acabo antes. A ver, ¿dónde está? Pero estoy buscando Google en Google porque la barra ya es Google muchas veces. Aunque dependiendo del navegador tengo DuckDuckGo, dependiendo de por cuál voy y por cuál no. Pero es un problema, el tema del buscador es un problema también bueno, yo no sé si queréis dedicarle la última parte, hablamos de CentOS o tenía una última pregunta, pero también puede quedar para otro día. Es un debate que sale ahora muchas veces últimamente lo leo muchas veces en Twitter y en esa gran red social, que es Manolo lleva quitándose un máster todo el tiempo desde que está, por eso no ha hablado en todo el episodio. Las aplicaciones descentralizadas, o sea, hay la usabilidad y las aplicaciones descentralizadas no se llevan bien. Digamos que no hay aplicación descentralizada que funcione bien. Eso es lo que afirman alguna gente. Y otros dicen que es cuestión de tiempo o que lo que sea. Yo no sé, ¿tenéis alguna opinión al respecto o lo dejamos para otro momento en que haya otro tipo de gente interesada en ese tema? Yo creo que depende del caso de uso y eso. Podemos debatir más largo y tendido, pero creo que depende del caso de uso. Y, por ejemplo, en sí mismo, el correo electrónico al final es un sistema descentralizado porque hay servidores repartidos por todo el mundo. Sí, pero Sergio lo odia. Lo odia bien. Lo odia como todo. Sergio es un hater. Es ya lo conocemos, ya. No lo odio de odiar. Solo odio los que me envían spam. Pero vamos, al final te montas tu servidor de correo en tu casa y tan pancho, ¿no? Entonces, depende del caso de uso, de la situación y lo que quieras hacer. De hecho, hasta que se nos salió un servicio como Gmail, el correo, la UX, casi todas las UX de correos, por lo menos en web, eran una caca. De hecho, había el Yahoo Mail y Yahoo Mail era uno de los más usados y el de los más limpios, pero una caca comparado. Hasta que no salió Google con su Gmail, que era un proyecto de estos del 20%, Se ha cortado. Uy, se ha cortado. No escuchamos. Sí, pensé que era yo el que había perdido el audio, pero se ve que es. Manel está silenciado. No, de hecho, acabo de hacer un mute. Hemos tenido aquí... Ha habido un mute. ¿Quién ha hackeado el servidor? Ya. ¿Sabes lo que nos está pasando ahora mismo? Es que Manolo no puede hablar porque necesita activar la voz IP primero, porque cuando habla se le activa el teléfono y tarda como 5 segundos en activarse. A ver, Manolo, tía. ¿Voy 5 segundos por detrás o qué? No, vas bien. No vas 5 segundos por detrás, pero hablas y tu voz no se activa hasta que todo el mundo ha dejado de hablar.
Entonces por eso no puedes interrumpir y hablas y nadie te escucha. Pues Vale. Hoy Manolo está un poco en precario por motivos técnicos. Sí, entonces técnicamente cuando empiezas a hablar tienes que seguir hablando. Si hablas durante 5 segundos no te escuchamos y nadie sabe que estás hablando. Ni esos 5 segundos tampoco se escuchan. Yo creo que tiene que activar algo ahí. Nada, yo hoy estoy usando el móvil porque lo que decía, si alguno de nuestros oyentes usa la Oculus como fuente de sonido, se habrá encontrado con el mismo problema que yo, y es que llevo todo el episodio mientras hablaba con ustedes mirando qué es lo que ha pasado, y es que la última versión del núcleo le han quitado el soporte a la Oculus. Me he quedado sin sonido por actualizar el núcleo. Obsolescencia programada. Yo a Oculus le he quitado totalmente el acceso a internet. Manel, ¿decías que no te oí? Nada, ahora mismo no decía nada realmente, pero bueno. A mí, bueno, pues nada, si queréis hablamos, ya que hemos entrado en el sistema operativo. Volviendo, terminando yo también. Perdona. Sí, Sergio, adelante. El tema es que estamos acostumbrados a que las aplicaciones sean inmediatas. Entonces tú sabes que el correo es algo que es asíncrono, envías un correo y ya te llegará una respuesta, porque asumes que la gente va a contestar cuando conteste. Sin embargo, una aplicación como una red social, tú asumes que es instantáneo. Entonces, una aplicación distribuida en la que tú no sabes si el nodo va a contestar, no es instantáneo. Puedes intentar hacer sistemas de cacheo, sincronización, pero siempre va a ser que no son instantáneas. Y el mercado está acostumbrado a la inmediatez. A lo mejor el día de mañana, cuando todo esté absolutamente conectado 100%, a lo mejor los sistemas distribuidos pasan a ser el estándar. Pero en este momento... El mercado está acostumbrado a lo que se cree que es inmediato. Pero en realidad siempre hay una latencia, hay un montón de capas de caché, hay cosas que al final se acaban pidiendo un backend o no. En realidad sí, la gente cree que es inmediato, pero no llega a serlo del todo. Es la sensación, por ejemplo, si tú usas la impresión, sí. Tú usas un Mac, ¿no? Entonces el Mac realmente está diseñado para que la interfaz siempre sea inmediato. Y eso no todos los sistemas están hechos así. Linux, por ejemplo, los interfaces están diseñados para que funcionen, no para que sean inmediatos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú pulsas un icono y tarda varios segundos en responder. O no segundos, microsegundos, pues a lo mejor 100 milisegundos. Pues esos 100 milisegundos tú ya estás percibiendo que la aplicación no responde. Sin embargo, Apple siempre ha hecho muy bien la parte de que si tú clicas, esa ventana responde instantáneamente. Lo que pasa es que la aplicación no está respondiendo. Puede estar detrás 15, 20, 30 milisegundos por detrás y tú no tienes esa sensación porque esa ventana realmente sí que ha respondido. Entonces, el Model View Controller, que está el modelo vista controlador, en el que tú le llamas al controlador, ellos la vista la tienen optimizada para que sea absolutamente instantánea. Entonces, tú vas a pulsar en el botón del input y eso es la vista, el sistema operativo está gestionando esa vista. Pero por detrás la aplicación aún no se ha enterado, aún está intentando arrancar lo que sea del servicio que estaba intentando levantar. Entonces, el problema que tiene Microsoft muchas veces es que esa ventana va a esperar, porque tiene que esperar, porque el sistema no está diseñado en ese modelo de desarrollo. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, que tengo aplicaciones industriales, de máquinas, en las que tú pulsas un botón y la interfaz no responde y tarda como 3 segundos en responder. ¿Y cómo le explicas eso a un usuario que está acostumbrado, ¿no? Pues esos 3 segundos es fallo mío, porque el modelo la vista está mal diseñada. Cuando hice esa arquitectura no lo hice bien, porque en la primera implementación era instantánea. Pero después de los varios cambios y funciones y cosas que sucedían en el fondo, pues ahora hay un segundo hasta que el sistema responde y te dice, vale, estoy haciendo trabajo. Entonces, las redes sociales distribuidas tienen este problema en el que
Yo ahora estoy navegando un amigo, acabo de descubrir una persona nueva. Pulso a esa persona, ahora tiene que bajarse el contenido. Y si esa persona está detrás de una red pues, móvil, te tiene que subir el contenido a la red distribuida, porque no va a haber copias de todo en todas partes. Entonces, salió una red en la lista que tenemos interna, salió una red en la que era distribuida y el contenido no estaba disponible. Le dabas al botón y a lo mejor se bajaba, a lo mejor no. No funciona por ahora. A lo mejor cuando esté totalmente conectado, funciona. No, yo sé bueno, tenemos aquí unos planos de Manolo que son espectaculares, cosas como son. Manolo hoy día, ahora mismo está con el móvil dando una vuelta por dentro de la casa, no está haciendo un tour. Vista de los techos de la casa de Manolo ahora mismo. Sí, sí. Estos oyentes... Y ahora que estoy en el móvil... Tienes que hablar más. Se pone en mute automáticamente, ¿no? ¿O es él el que lo pone en mute? No lo sabemos. Hoy tenemos... Yo creo que sí, de ahí un mute... Sí. El mute lo pongo yo. Lo que pasa es que voy con el móvil y como está la tele puesta y todo eso, voy parando y poniendo. Vale. Pues sí, CentOS. Bueno. A CentOS. Vale, sistemas operativos, que es lo nuestro. Vengo a hablar de mi libro. La verdad es que es una noticia que fue un poco la comidilla de final de 2020. Ya era lo que le faltaba al 2020 para los administradores de sistemas, aparte de la caída de Google y esas cosas. Y es que, bueno, pues Red Hat ha anunciado que el modelo que seguía hasta ahora mismo con CentOS cambia. Esto lo hemos comentado en algún momento en el podcast, así un poco de puntillas, pero básicamente la situación hasta ahora era Facebook, Facebook, me vuelvo a las redes sociales. Fedora es el upstream de Red Hat Enterprise Linux y CentOS y Red Hat Enterprise Linux es el upstream de CentOS. CentOS, para los que no conozcan un poco la historia que hay detrás, pues fue la idea de muy poquita gente, de un grupito pequeño de gente que, bueno, pues que dijo, vale, Red Hat Enterprise Linux es software libre, podemos distribuirlo en unas determinadas, podemos redistribuirlo en unas determinadas condiciones sin ser Red Hat. De entrada, pues cogieron, se descargaron el código fuente, hicieron un build de todo, le pusieron la etiqueta de CentOS. A los de Red Hat en su momento no les gustó, se mosquearon y les obligaron a quitar cualquier referencia a Red Hat como tal en el software que se redistribuyera. Pasaron algunos años, cambiaron las políticas de empresa y tal y cual. De repente CentOS volvió a ser amigable para Red Hat. De repente varios de los mantenedores principales de CentOS fueron contratados por Red Hat y pues se siguió manteniendo eso de tal manera que, bueno, pues para mucha gente, para empresas pequeñas, para asociaciones sin ánimo de lucro o incluso para empresas grandes como Facebook, y ahora sí que lo digo bien, CentOS era su sistema operativo para mantener sus servicios y demás, ¿no? Bueno, creo que Sergio hace tiempo que no está por Silicon Valley, pero yo hace unos años, habrá entre 10 y 5, creo que el estándar en Silicon Valley para las startups y para los servicios antes de Amazon AWS y todo eso era instalarse sus servidores con CentOS. Sí, además es que en ese sentido está muy bien porque es una puerta de entrada, pero luego dices, vale, me va muy bien mi empresa, me va estupendamente, pues tienes una forma rápida de coger y moverte a Red Hat Enterprise Linux y tener un soporte de una empresa potente como Red Hat. ¿Qué es lo que ha pasado a finales de año? Bueno, pues a finales de año se anunció que CentOS dejaba de ser el downstream de Red Hat Enterprise Linux
que el soporte que se iba a dar, pues, o sea, el soporte que había de CentOS, que se mantenía de parcheo y demás, se mantenía a la par que Red Hat Enterprise Linux. Entonces había como 8 años por delante me parece, por ejemplo, para CentOS 8. Pues todo eso se ha vuelto hacia atrás, se ha dicho que, bueno, en un plazo de 1 o 2 años se acaba el soporte del CentOS tal como lo conocemos. Y lo que se potencia a partir de ahora desde el proyecto CentOS es el CentOS Stream, que viene a ser el upstream de Red Hat Enterprise Linux. Esto es, Fedora sigue siendo el upstream de las 3 distribuciones. Llegado a un punto, la gente que mantiene CentOS Stream, ingenieros de Red Hat y demás, congelan una versión de Fedora y la preparan. Y eso es CentOS Stream, y la sacan al mercado luego como Red Hat Enterprise Linux. Cuando las cosas van avanzando dentro de la misma major release, pues que aparecen parches de seguridad por bugs o lo que sea y tal, bueno, pues eso se va incorporando inmediatamente como si fuera una rolling release, pero manteniéndose dentro de la major release concreta de CentOS, y luego se sube también a Red Hat Enterprise Linux como actualizaciones, y luego como las versiones minor de Red Hat Enterprise Linux cuando se engloban cada cierto tiempo. Pero digamos que, bueno, pues eso, que tanto CentOS como Red Hat Enterprise Linux están muy pegados, siguen muy pegados. Lo que pasa es que han cambiado las torres y ahora el que va adelante va detrás y viceversa. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? Bueno, pues ha habido un montón de debate de gente, de usuarios, de las comunidades o la comunidad de CentOS, debates incendiarios, atacando a Red Hat por el movimiento. Hay gente que opina a lo mejor con más o menos razón que había una comunidad de CentOS y que de esta manera CentOS muere. Hay gente que opina que, bueno, pues que la cosa no da para tanto y que CentOS Stream sigue siendo tan estable como necesita, como el nivel de estabilidad que necesitaban los usuarios de CentOS tradicionales. De hecho, Facebook ha anunciado que ha pasado a CentOS Stream y tan felices. Evidentemente. Pero no le queda otra, eso, o migrar a cambiar Red Hat Enterprise Linux, que podría. Sí. O como ya han ido algunos también, tus antiguos excompañeros de Oracle, he dicho, bueno, pues si queréis también soporte y tal, pues en lugar de pasaros a otra cosa, podéis coger y migrar de CentOS a Oracle Enterprise Linux, que hay unos scripts estupendos para hacerlo. De hecho, si Oracle Enterprise Linux no descubro nada, que es también, sí, es el CentOS de Oracle. Es decir, exactamente lo mismo. Pero... Efectivamente, tiene unos beneficios Oracle Enterprise Linux sobre el CentOS como tal, porque meten un kernel que está más tuneado, más actualizado, sí, con una serie de características, pues mayor soporte de Btrfs, que lo hemos comentado alguna vez. Entonces ahí hay cambio, hay un cambio y tal. Pero bueno, el caso es que al final han salido también, por otro lado, varios proyectos, algunos que ya estaban ahí y que eran muy minoritarios, y otros que salieron de la nada absoluta para reemplazar el proyecto de CentOS tal como se conoce hoy. Y yo creo que sí de destacar por el músculo que están empezando a juntar de gente, que yo creo que es bastante más gente incluso de la que mantenía CentOS, pues es Rocky Linux, que fue fundado por uno de los antiguos desarrolladores de los fundadores de CentOS, que se había dejado de hacía tiempo del tema y tal, y además le ha puesto el nombre de uno de los fallecidos fundadores del proyecto CentOS. Todavía no han sacado nada, hasta donde yo he visto.
pero sí que han creado, se nota que están creando infraestructura, toda la infraestructura que se necesita para mantener una distribución, y se ve que hay muchísima actividad y muchísima gente organizándose en distintos equipos para sacar adelante en poquitos meses las primeras versiones de Rocky Linux, lo cual, bueno, pues yo creo que incluso pues sí que sea concediendo que sea una pena que sí que parezca que desaparezca de alguna manera la comunidad de CentOS como tal, yo creo más que desaparecer se mueve y crece hacia... O se divide en dos, tal vez. ¿Podemos hablar de eso? Sí, se divide en dos, pero bueno, quiero decir, yo creo que hay un grueso, yo creo que la mayoría de la gente se está yendo y luego sí hay una parte que sí va a seguir fiel a CentOS Stream y seguramente, pero quiero decir, yo veo que comentábamos y tal, que hay mucha más gente colaborando directamente en Rocky que la que había en CentOS. Entonces, en ese sentido, pues... Sí, y creo que es interesante. Sí, eso sí que seguramente habrá gente que nos escuche y que dirá, pues eso puede ser un valor para Rocky Linux, porque mucha gente está un poco perdida o no sabe si quiere ir por ahí. Aunque, bueno, en Europa creo que se llevan más Ubuntu, Debian y SUSE, no sé. Sí, no creo que en Europa no se lleva tanto Fedora y bueno, Red Hat tiene bastante pegada también. SUSE con todo dolor de mi corazón y por los amigos que tenemos comunes de nuestra comunidad que trabajan en SUSE, pues algunas cosas se ha quedado un poco atrás en el impacto que tiene con respecto a Red Hat. En otras quizás está empezando a ganar bastantes enteros porque la parte que en los movimientos que han tenido recientemente SUSE, pues adquiriendo Rancher y además está potenciando muchísimo su parte de cloud con Kubernetes y eso y vaya, lo están haciendo bien. Pero bueno, sí, yo creo que aquí en Europa somos más de Debian y eso. Yo he trabajado con todos y tan feliz. Yo lo que entiendo es que cuando las grandes corporaciones ven que realmente les afecta de que técnicamente es un problema que les quiten el sistema operativo, normalmente invierten. Y eso siempre ha sido un poco así, ¿no? Entonces, si Facebook ve que realmente necesita mantener toda esa infraestructura, empezará a dedicar recursos a mantener el sistema operativo. Claro, es la cosa, que decir, hay empresas que no, pero Facebook se puede permitir tener un batallón de gente solamente para mantener a punto CentOS, como tiene un batallón de gente seguramente para mantener Btrfs en producción, que es una de las cosas que os comentaba de la Linux. Sí, solo que Red Hat es propiedad de Microsoft ahora mismo. Red Hat es propiedad de IBM. IBM, bueno, sabía que lo había comprado una grande. Sí. Entonces, claro, ahí ya es un tema de los grandes, seguro. Ahí el dinero no va a faltar, me parece, creo. No sé, a lo mejor me equivoco. No, seguro que no, pero vamos, eso, Facebook tirará de sus ingenieros y habrá otras empresas que tirarán del soporte de Red Hat, porque al final son un poco los que mantienen también el chiringuito de verdad. Veremos, tal. Yo he entendido también, y eso leyendo a gente que trabaja en Red Hat y está metido en el ajo, pues también se entiende la postura de Red Hat, de decir, claro, es que estamos vendiendo suscripciones al sistema operativo y a la vez lo estamos regalando con el mismo nivel de calidad y todo y demás. Esto tiene más o menos sentido, decía, o sea, los propios técnicos de Red Hat decían, pues a lo mejor es difícil vendérselo a uno de nuestros comerciales. Y al final Red Hat ha estado haciendo lo mismo con el resto de proyectos que ha ido construyendo o adquiriendo de software libre. Lo ha hecho con
OpenShift, tienes OKD, que es el upstream de OpenShift, y ya está. O tienes RDO, que es el upstream de OpenStack, y eso, siempre tienes un upstream que digamos, entre comillas, regalas, y que te sirve también un poco de prueba antes de incorporar cosas a lo que estás vendiendo. Siempre es igual, ¿no? Tenemos Signal, por ejemplo, necesita, es open source, y ¿quién está pagando eso? Pues el momento en el que alguien deje de pagar eso, deja de ser open source. Sí, eso sí que es un... Que en este caso no tienes, o sea, no es posible que deje de ser open source, pero si llegado el caso Red Hat no le compensa mantener el Red Enterprise Linux, dirá, pues mira, nos dedicamos a otra cosa, nos dedicamos a vender otra cosa, pero no seguimos invirtiendo en esto. Pero que cuando digo dejar de ser open source, de mantener, porque un sistema que no se mantiene muere. Entonces, bueno, si hay software libre, un sistema que no se mantiene lo puede tomar el resto de la comunidad. Pero alguien tiene que gestionar esa comunidad, alguien tiene que pagar por los servidores, porque los servidores, cada vez que tú te descargas un paquete de Ubuntu, alguien está pagando. Sí, pero bueno, por eso hay formas y formas. Debian, por ejemplo, pues no tiene una empresa detrás con una suscripción. Hay alguien, habrá donantes, habrá gente que colabore con Debian, que proporcione la infraestructura necesaria. Claro, las universidades normalmente. Efectivamente, las universidades o no universidades, empresas también, porque habrá empresas que usen Debian. Bueno, de hecho, nosotros en Idealista utilizamos Debian y también. Pero eso es lo que digo, que es estratégico, ¿no? Entonces, si tú tienes una empresa para la que mantener esta comunidad, por ejemplo, si Facebook decide que quiere mantener esta comunidad viva porque necesita mantener su sistema operativo a unos costes en los que obtiene recursos externos, pues lo que tendrá que hacer es ofrecer los recursos para que la gente pueda seguir descargándoselo, ¿no? Y empaquetar paquetes y hacer... Claro, sí. Y meter ingenieros para mantener ciertas cosas que les interesen más o menos. Entonces, los sistemas operativos son una partida de ajedrez muy grande que juegan las grandes empresas. Sí, el tema es que ahí es una pirámide, porque si los que controlan todo son grandes empresas, el tema ahí también están las licencias, ¿no? O sea, los controlan todos las grandes empresas, pero después hay usuarios en pequeñas empresas y después usuarios privados. Es una pirámide. No siempre es una pirámide porque hay sistemas operativos que son solamente de empresa, no le interesa. Nadie se va a instalar rancheros para jugar para poner emuladores en él. Bueno, no creo, no sé, a lo mejor hay alguien que lo hace. Manolo se está riendo, esa risa me parece sospechosa. Me refiero por algo que sea algo de más de empresa o algo por el estilo. Y es un tema, el tema del negocio, pues es un tema que está ahí. Pero creo que hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Sí. Ha sido el primero del año, ha sido muy interesante, muchos temas. Ha sido un verdadero placer contar con vosotros otra vez. El core, hoy está el core entero, aunque había unos cores que fallaba, a lo mejor hay que overclockearlo o algo así, mirar a ver qué pasa por ahí. pero ha sido muy instructivo y yo creo que nuestros oyentes lo apreciarán. Y esperemos que bueno, tendremos más podcasts de esta temporada en breve. Así que os encomiendo a seguirnos escuchando. Va a ser un año también muy interesante. Y está poniendo a nivel técnico muy interesante y prometedor. Están sucediendo muchísimas cosas. Así que nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.